No hay problema. Vamos a hacer la misma dinámica que tuvimos la clase pasada, que es, primero, una ronda de consultas generales. Vamos a hacer una ronda de consultas de los temas que fuimos viendo, especialmente la última clase, y después también podemos, digamos, sobre los anteriores. Y luego de eso, justamente, vamos a hacer la división, incluyendo esta ronda de consultas, va a incluir también, obviamente, el trabajo que van a estar entregando el martes, como fecha límite, el 3 de mayo. Y luego de eso vamos a hacer lo mismo, digamos, que hicimos la clase pasada, que es básicamente, vamos a dividirnos todos en grupos, grupos que ya están armados, obviamente, para que ustedes charlen sobre el trabajo integrador, hablen sobre ciertas cuestiones, y bueno, cualquier cosita que surja también la podemos ver en la clase. Después de eso, sí vamos a retomar ya directamente el tema. Vamos a retomar primero repasando posicionamiento, y también vamos a ver Flexbox, y después vamos ya a pasar a los temas que van a continuar luego, que serían, ya nos vamos a meter en lo que es responsive. Pero es importante primero, digamos, tener ciertas cuestiones ya resueltas antes de pasar a responsive. Así que bueno, Khalil, ¿tiene alguna duda? Adelante, Bueno, Khalil. quería hacer una consulta. Sí. ¿Se pueden, con los márgenes, viste, que vos había una propiedad de float, que vos podés poner un div para la derecha o uno para la izquierda, y Sí. vos podés poner en el medio de esos dos otro, como para hacer, ocupar el medio? ¿Eso Es que en cómo realidad no necesitas cómo lo podrías hacerlo, no hacer? necesitas usar float en ese caso. Lo podés Ah, hacer directamente con Flexbox, lo que aprendimos la última clase. Ya. ahí me quedé. A ver. Vamos a empezar. A ver. Yo, como siempre, agarro, borro todo. Ustedes siempre retomen lo que ya tienen armado, pero yo siempre agarro desde cero. Sumamos la carpetita y también sumamos la hoja de estilo. Lo tenemos todo armado, vamos con el doctype, y lo primero que tenemos que hacer es la vinculación en este caso. Eh, uy, estoy- Esto se lo van a aprender de memoria ya. Va a haber un momento, digamos, que lo van a saber hacer de memoria, y otro momento que directamente ni siquiera lo van a tener que hacer, por una herramienta que vamos a conocer más. Bien, ahí tenemos vinculado. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es generar 3 divs. En realidad ni siquiera tenía que hacer esto, pero bueno, vamos a asignarle una clase. Y ahora lo que hacemos es repetir. Vamos a repetir. Ahí tenemos 3 divs. Guardamos. Vamos a darle estilo, para que se note justamente. Vamos a darle un background. Color. Y una altura. Vamos a darle 300 píxeles. Bien. Una vez que nosotros vamos justamente a ver esto que estamos generando, bueno, ahí se ve todo justamente así. Se ve todo como si fuera uno solo. Entonces, en realidad lo que debería haber hecho es una ID. Vamos a darle una idea, si la separamos y la hacemos bien diferenciado. Caja 1, 2. Esto le puede pasar a veces. Caja 3. Ahí tenemos. Ahora este color esto ya no corre, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle caja 1. Y lo que hacemos es darle color diferencial. Ahora tenemos que aplicar el color. Vamos. Está. Y
Vamos a darle a este. Vamos a dar uso. Perfecto. Guardamos y ahora sí se van a ver justamente los tres divs bien diferenciados. Me está quemando la retina básicamente, pero bueno, imagino que ustedes también. Pero bueno, ahí tenemos los tres divs diferenciados. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que queden uno al lado del otro? Directamente encerramos, se puede usar el section, podemos usar también otro div, que directamente lo hacemos, y le damos class. Bien, ahí le damos justamente, vamos a cuidar que obviamente todos los divs quedan encerrados en el div principal. O sea, ahí ya nosotros tenemos, ¿qué tenemos básicamente? Uno, que encierra, digamos, a todos, y después tres distintos elementos, como tres columnas. Y una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es darle justamente el estilo para que queden uno al lado del otro. Display, flex, y cerramos. Y una vez que hacemos eso, bueno, algo se me rompió. ¿Qué hice exactamente? Algo se rompió. Vamos a ver una section. Por las dudas. Y la clase no va a cambiar, básicamente, porque yo lo que cambié, digamos, el tipo justamente de contenedor que estoy usando, pero en realidad la clase continúa siendo la misma, caja a caja, entonces ya no tenemos ningún problema. Sigue igual. ¿Qué está pasando? Vamos a cambiar un ID por todo. Vamos con ID, por las dudas. Todo bárbaro. Bien. Exactamente, no alcanzo a ver exactamente por qué se rompe. A ver si vamos con esto. Bien, ahí están. Vamos de vuelta desde cero. Qué misterio. Es una rareza esto. Si no, la otra, que yo lo acabo de probar, si pones la etiqueta section solamente y le pegás a section. Al menos Sí, como sí, a sería otra, modo de digamos, pero prueba. es muy, muy raro, digamos, que simplemente porque no está tomando, porque no hay código. Al menos ni siquiera me lo está detectando, justamente. Ya si acá no funciona, le doy. Bueno.
Juan, mientras consulta nomás. Hola Adrián, buenas noches. Pues creo Buenas que vi por qué no te salía. El div que usabas recién para englobar los otros tres era una class, ¿o no? Sí. Y lo tenías con numeral en estilo, No, no, pero ¿o fíjate no? que en realidad está usando un ID directamente ahora. Ahí lo que vi, que tengo el div fuera de la Ah. section, y ese puede ser el problema. Con lo cual, digamos, a ver si ahora... No, pará, lo formulé mal, digamos. Vos habías declarado que era una ID, el div que englobaba los otros tres era una ID, pero lo habías puesto como si fuera una class, digamos, o al revés, Mm. puede ser. Bueno, igual estoy exactamente lo mismo porque no me está funcionando. Ahora, antes tenía el div, digamos, cerrado mal cerrado, digamos, pero me está dejando fuera. Y si en el ¿Qué estilo pasó acá? tirás el section arriba de todo, por ahí te están No debería jodiendo eso. No, influir no para debería, nada. pero por ahí. No. Ya estamos con- no. Es algo rarísimo esto. ¿Por qué no me está funcionando? Vamos desde cero. Disculpen las desprolijidades, pero vamos a ir desde cero, pero la verdad que es algo rarísimo. Cerramos todo y borramos todo. Bien. De paso repasamos, acá tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer primero? La vinculación. Pero bueno, todo esto, digamos, como les mencionaba, digamos, es básicamente para poder justamente colocar uno al lado del otro sin ningún tipo de inconvenientes, que se puede hacer con varias columnas, no solamente con 3 o con 2, por ejemplo. Es importante tenerlo en claro justamente por estas cuestiones, es una herramienta importante. Profe, justo ahora Sí, que estaba de vuelta haciendo el link, le quería preguntar. Resulta que sí. yo tengo un archivo en el cual yo pongo el link, pero directamente pongo rel style sheet y después pongo href y pongo el archivo estilo CSS. Y no pongo el type Sí. text CSS y me lo vincula igual. O sea, lo que yo modifico en el CSS es Puede ser otra normal forma o... claro, no, puede ser otra forma, digamos, o sea, de vincularlo. Lo normal y lo estándar es justamente colocar todo. El tipo, digamos, porque nosotros estamos diciendo que este justamente es una hoja de estilo, la relación es que va a ser la hoja de estilo justamente de este archivo index, y a su vez también el href, obviamente la ubicación, digamos. Pero si te funciona Listo, así, entonces perfecto. lo hago así de la forma estándar por las dudas. Claro, en algún punto, digamos, quizás te pueda llegar algún problema por las dudas, digamos, por una cuestión, digamos, de decir, bueno, descarto cualquier cosa para que no me pase lo mismo que me pasa a mí, por ejemplo, te convendría así hacerlo así. Vamos de Listo, vuelta. gracias. Nada. Vamos de vuelta. Vamos a colocarle algo dentro. Y finalmente. Juan, ahí, Juan Luna, ¿querías consultar algo vos? Mientras aprovechamos. No, era eso nomás. Ah, bien. Vamos a ver. Le damos un background color. Vamos a darle otro color. Y finalmente, un tercer color. Bien. Ahora sí, tenemos todo bien. Ahora, todo perfecto. Tiene Solamundo, todo perfecto. Bien.
Ahora lo que vamos a hacer es justamente encerrar estos tres en uno solo. Vamos a poner otro ID. Vamos a ponerle contenedor. Y vamos a hacerle justamente el mismo llamado. Bien. Todo perfecto, todo guardado, no hay errores. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? No sabemos. Pero bueno, ¿ven? Así justamente quedarían uno al lado del otro. Quedan así bastante, digamos, mal puestos, digamos, porque en realidad no le dimos, por ejemplo, el atributo de ancho. El ancho debería ser, por ejemplo, ponemos un width del 33% a cada uno. Entonces, cada uno justamente va a ocupar una porción de la pantalla. Guardamos, actualizamos y ahí está. Entonces, nosotros no necesitaríamos justamente colocarle float left y crear otro, digamos. En realidad, con Flexbox podemos hacer esto. Simplemente colocamos un div, perdón, 3 divs, o 3 o 4, los que quieren colocarle, y luego hacemos container dentro de uno principal. Flexbox funciona de esta manera. Un contenedor principal y luego los elementos flexibles. Es un formato, digamos, que nos permite justamente manejar de forma más flexible y sin necesidad de recurrir a lo que sería, digamos, el posicionamiento. Que es importante porque en algún punto lo tenemos que usar, lo vamos a usar. Pero Flexbox nos permite esto. Uno al lado del otro. No necesitaríamos usar ni float ni left. Ni float left ni right. E incluso, digamos, acá yo estoy utilizando flex. ¿Qué significa flex? Que básicamente va a funcionar como un elemento en bloque. Si yo quisiese que funcionase como un elemento en línea, podría inline flex. Entonces, ¿qué va a hacer inline flex? Chica. Y yo puedo colocar más a los costados. Es muy, muy puntual, digamos, pero también se puede hacer. Lo más común es que siempre vamos a estar utilizando flex, que siempre me va a colocar justamente. Y luego, digamos, si ustedes, por ejemplo, le van a dar propiedades de margin, van a tener que tener en cuenta esto. El margin siempre va a restar justamente espacio, entonces este espacio del 33% va a empezar justamente a verse afectado por el margin. Si yo de repente empiezo justamente a agregarle espacio a los costados, voy a tener que restar también acá. Ahí queda justamente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es main? ¿En qué contexto, Jonathan? No sé exactamente qué podrías... ¿La etiqueta main? ¿Te referís a eso? ¿Khalil? No, era Jonathan el que había consultado. Ah, sí, la etiqueta main. La etiqueta main puede ser utilizada también, digamos, para justamente el header o el menú de navegación. Es una etiqueta que ya no se utiliza mucho, no la vas a ver mucho en sitios. Normalmente, digamos, la parte del header, parte de la cabecera, digamos, que no corresponde justamente a lo que serían, digamos, las etiquetas, o por ejemplo, el título, las vinculaciones y demás, normalmente lo vas a encontrar como header. Vamos a empezar. Vamos a encontrar header. Y normalmente lo que hay es una división justamente en dos grandes bloques. Uno, por un lado, va a ser la parte del logo, y por otro lado, la parte del menú de navegación. Si ustedes miran sitios institucionales, van a ver justamente que son de ese estilo. A ver, ¿algún sitio que se les ocurra que quieran ver? Lo podemos analizar un poquito. Capaz que es medio avanzado, pero, o usa otros programas, pero Mercado Libre. Y sí, pero el Mercado Libre es un poquito más complejo porque ya no es un sitio institucional. Fíjate que allá tenemos, un bloque donde está el logo. El buscador, nosotros podemos inspeccionar.
En realidad acá está, este es todo el header. Este es todo el header justamente que lo marca. ¿Están viendo acá? Header Sí. role, banner, datasite ID, MLA, not header, not header. Cuando, por ejemplo, yo empiezo, digamos, a buscarlo, fíjense que acá tenemos un primer... Acá, lo que sería la parte de Mercado Libre y enviar a Santa Fe parece estar en la misma columna. Ahí decía que lo que es padding lo configuró de forma manual. Decía, le puso 000 y 160 en una parte. Ahí en el header, no me acuerdo si cerca del logo o... Fíjense, acá, por ejemplo, lo que está diciendo es que la altura es automática. La altura, digamos, de ese header es automática. Y el ancho total es 1200 píxeles. Por eso justamente se ve espacio a los costados. A ver si la parte, digamos... No, el margin lo que está viendo ahí, digamos. Pero en realidad está, fíjate que está... En realidad sí está, fíjate. Sí, nav header, nav bounds, padding, 160 píxeles. Qué raro eso. Pero imagino, digamos, que debe estar retocado justamente mediante media queries para que esto después no se aplique en Algo móviles. responsive. Claro, exactamente, porque esto de forma manual es raro verlo en Mercado Libre. Pero bueno, acá, lo que es Mercado Libre, fíjense que tenemos una columna, después tenemos otra más, donde está todo justamente el buscador, el menú de navegación, los menús, digamos, que ya son, digamos, directamente del usuario, y esta pequeña imagen, digamos, que ni siquiera es una imagen, digamos, no es justamente ahí lo tenemos. No es básicamente podría estar armado, por ejemplo, con HTML, con JavaScript, esto, digamos, incluso, digamos, más teniendo en cuenta que hace en realidad un llamado a un nivel de suscripción. Pero bueno, es una imagen. Es un poquito tosco la forma que lo armaron. Pero bueno, todos tienen sus memorias. Pero normalmente les digo, digamos, un sitio institucional lo que tiene básicamente es justamente una separación, digamos, entre el logo y luego el menú de navegación. Por ejemplo, por ejemplo, si yo me pongo a inspeccionar, fíjense que acá tiene un bloque grande de lo que sería, digamos, la parte del logo, que tiene esta certificación, y acá ya directamente el menú de navegación. Son dos bloques justamente uno al lado del otro. Esto es lo que se conoce como top bar, barra del tope o barra superior. Normalmente se utiliza para esto, puede ser para colocar teléfonos, también para el horario de atención, redes sociales, por ejemplo en tiendas online se utiliza mucho para todo lo que sería ingreso, digamos, de usuario a lo que es la cuenta y demás. Pero son usos justamente para sumarle algo de info a lo que normalmente se coloca. Pero fíjense que acá, estructura clásica, logo y después el menú de navegación. Y esto está encerrado obviamente en el header. Siempre el header. Entonces, acá lo que planteamos en el header es justamente, pero la etiqueta header. Bueno, la etiqueta header, y luego podemos hacer dos bloques justamente, que perfectamente lo podemos hacer con Flexbox, porque le podemos dar justamente un ancho determinado a cada uno en un menú de navegación y otro en logo. Y con eso ya podemos resolver justamente de forma simple nuestro header. Bien. Si le das el estilo a contenedor, ¿no debería configurar a los otros tres divs? No, en realidad. Claro, exactamente, ahí lo que te respondió Rocío básicamente es cierto, digamos. O sea, si vos no lo haces coincidir en clase, si yo por ejemplo le hubiese puesto una clase contenedor y estos tres contenedor, los tres tendrían justamente el mismo estilo. Pero en cambio yo acá le di una ID, le podía dar una clase también, por ejemplo. Y lo que hago es simplemente cambiar acá, en lugar, digamos, que sea justamente numeral, cambiamos y le damos, si yo voy al documento, se va a ver exactamente la misma manera. Entonces, si yo hubiese hecho coincidir justamente class, contenedor, todos tendrían el mismo estilo. Pero en realidad, acá tengo una clase y acá tengo tres IDs. Y por eso son justamente diferentes.
y si le pones al contener una clase, el otro es un ID, exactamente lo mismo. Siempre que sea diferente te va a funcionar. Yo les di IDs a cada uno, ¿por qué? Porque básicamente necesitaba diferenciarlos, o sea, que cada uno tenga su color diferente. Si lo hago mediante una clase, no lo podría hacer así. Entonces preferí darle un ID que se vean con un color diferente y darle justamente una clase solamente, digamos, al contenedor principal. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Algo que quieran repasar sobre el trabajo integrador? Yo tengo una consulta para hacerte. Dame un segundito Sí. porque justo estoy haciendo unas pruebas igualmente. Si no lo resuelvo y te puedo compartir pantalla. Dale. Si querés compartir pantalla y lo vemos todos, por más que vemos cómo lo resolviste. ¿Qué estás queriendo hacer? Estoy queriendo que el menú de arriba, igual esto ya creo que es media screen, o sea, ya es un poquito más adelante que lo vamos a estar viendo. Sí, entre hoy y la clase que viene. Listo, espero entonces. No, bueno, compartilo de última, lo vemos. No, y dale. lo repasamos, no te preocupes. Dame un segundito que busco el proyecto mientras voy. Voy a compartir yo. Mientras, ¿cómo vienen con el trabajo integrado? ¿Todos lo pudieron hacer? ¿Todos lo pudieron entregar? ¿Están bien? ¿En ese sentido? Y hacemos lo que se puede. Está muy bien, muy bien. Es prueba y errores. Creo que entregaron 2, un máximo de 3. Así que tienen un par de días todavía. Tienen un fin de semana. Les queda los últimos días. Bueno, básicamente lo que quiero Sí. es al achicar, ¿ves cómo se me superpone el menú? Sí, Acá. Más achico, bueno, ahí no, pero porque le tiré un... porque ahí te desaparece. No, es que le tiré un media query justamente, que es el que Ah. tengo acá, que a los 600 me desaparezca el header Bien, directamente. Pero bueno, yo omitiendo esto, se me pone horrible directamente. Claro, Innavegable. lo que tenés que hacer, en realidad la solución ideal básicamente es reemplazar justamente ese menú. Cuando vos pasas a móvil, después de un punto de quiebre de 784, calculá más o menos que ya es para tablet, lo reemplazás por un menú hamburguesa. Claro. Esa es la parte ideal. En este caso, digamos, vos lo que podrías hacer justamente es armarlo mediante Flexbox y después lo que haces es, de última, acomodarlo, digamos, con un pequeño margin. Si lo quisieses hacer justamente, no sé exactamente qué querés hacer, digamos. No, básicamente que lo que pasa es que se me viene mucho, pues son muchos ítems los que tengo acá. Pero más o menos ahí, en el salto de 850 a 847 más o menos, que es el ancho, que ya se me empieza a superponer, directamente me tiro un botón ahí. Claro, no, entonces reemplazarlo directamente con el menú hamburguesa. Para Listo. acomodarlo así de forma rústica, podrías darle un poco de margin superior, por ejemplo, entre 600 píxeles y 784, o sea, el punto de quiebre que se te empieza, digamos, a aparecer, y das un poco de margin superior, margin top, y lo que haces es acomodarlo. Pero te va a empezar a pasar con todos. Sí. No, le pego al menú de navegación nada más. Claro, fíjate que, ¿cómo tenés? ¿Qué le pusiste? Yo tengo el menú de navegación, un tengo un el div y después tengo un li. Entonces acá tendría que meterle un... Al li, justamente, li, le vas a colocar un poquito de margin top. No te lo está tomando. Se lo meto acá, sino porque ahí tengo abajo. No, a veces depende, digamos, un poco, digamos, vos le diste borde a los botones. A ver, acá abajo lo tengo. Al enlace le di borde. Entonces, probá con el enlace directamente. Probá ahí, darle margin top.
encima le había ¿Tenés agregado en el esto. link? Es un error. ¿Ves el tren que te está marcando arriba? ¿La hoja de estilo? Sí. Está No, pero marcando eso un es error. acá abajo. ¿Ahora dónde me paro? Acá. Acá me está marcando un error en el form. No. Eh, Adelante la línea 3. ¿Qué tenés ahí? Acá me está tirando un error, pero invisible, Ok. porque es una apertura y un cierre que tengo acá. No, pero no sé por qué digamos tenés un error, porque ahí no aparece No, por eso. Y la otra es acá también. Acá falta el punto y coma. Ahí te borró el otro, pero tenés uno más. No sé por qué me tiró el. Lo voy a corregir esto. Lo borro mientras. Puede ser el link del footer. Uy, ya me mareé con tanta. Subir, Esto pasa, bajar, digamos, subir, justamente bajar, cuando tenés tantas sí. líneas de código, empezás a mirar y empezás a ver Top dónde está el problema. 10px. Ahí está, ya lo tenés todo resuelto. Pero no te está tomando eso. No, no me lo está tomando. ¿Está en live o...? A ver, probá actualizando. No, lo tengo en live, ¿eh? Ah, Yo de hecho lo uso así en live, cosa de guardo y lo veo enseguida. dale un poquito más, a ver qué píxel parece poco. A ver, por ejemplo, grabándole con un 40. Ahí. No. No, después en base a la clase veo a ver qué. Igualmente te digo, lo mejor va a ser un menú hamburguesa una vez que pasás después, digamos, de Sí. cierto Sí, nivel. tal cual. Lo mejor un buen hamburguesa que lo reemplace. Es eso lo que querían, sí. Porque si no va a quedar horrible también. Sí, inevitablemente siempre te va a quedar mal. Sí. Bueno. Ahí estamos. Buenísimo. A ver, ahí compartió Rocío. Un mini repo de copia de Mercado Libre para que puedan ver estilo y demás. ¿No? Vamos a... Bueno, chicos, pueden ahí verlo. Ven, ella labura en GitHub. Está piola. Después, Rocío, si querés un cachito, digamos, lo presentás y lo mostrás y comentás cómo lo armaste y demás. Dale. Bueno, si no hay alguna otra consulta, ya directamente vamos a los grupos, nos dividimos unos 10 minutitos y empezamos a ver justamente este tema, hablan entre ustedes, ven qué falta, ven que falta algo, las dudas o consultas que surjan, y las vemos entre todos. Sí, les falta todavía hacer la tareita, traten de hacer algo y si ven que no les sale, a la vuelta, digamos, nos dicen qué es lo que no les salía, entonces lo podemos ir avanzando acá en clase y no se tienen que reunir. Exactamente. Mientras lo que quedan acá, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran repasar. ¿Quieren practicar algo? Una consulta. Sí. Yo, si te comparto pantalla. ¿Se corta un poquito? ¿Puede ser? No te escucho bien. Yo no a vos tanto. Ah. Ahí lo puedes ver. Ahí está, sí. Hice 4 div, pero no le puedo dar la altura a las imágenes. Bien, en este caso, ¿qué pasa, digamos? Vos lo que podés hacer es forzar justamente, mediante, digamos, darle una altura determinada a cada div y acomodar la imagen, pero te la va a recortar. Mi recomendación siempre es trabajar las imágenes previamente y subirlas del mismo tamaño. Claro, es la forma más simple. Claro, vos tomás, digamos, o sea, por ejemplo, esta imagen, por ejemplo, la primera, puede tener, por ejemplo, 600 por 300 píxeles, perfecto, todo el resto la manejás de esa manera. Si no, lo que podés hacer es lo que te comentaba. Le das una altura determinada al div, le das un ancho y una altura determinada, y lo que haces básicamente es darle al mismo todos, y después lo manejas mediante contain o cover. Claro. Que sería básicamente, maneja el tamaño de cada
de cada cada div div. y por ende de cada imagen. Pero eso forzosamente te lo va a mostrar la imagen un poco recortada. Entonces yo siempre prefiero eso, trabajarla previamente, darle el mismo tamaño, lo pueden hacer con Photoshop, si no, hasta con Paint lo pueden hacer, y te aseguras directamente que tienen el mismo tamaño todos. Y entonces vos podés manejar con width 100% acá, no, en este caso serían 25%, y la altura en auto. Y no te obliga justamente a usar valores absolutos. ¿Se entiende? Sí, sí, porque las quería modificar, las quería forzar para que vayan, pero no. Yo algo mal estoy haciendo y me trabé y No, digo, no, lo no, podés vamos a hacer. seguir. Lo podés hacer mediante valores absolutos, sí lo podés hacer, pero por una cuestión, viste, de organización y no tocar demasiado el código, pues yo prefiero siempre manejarme así. Perfecto. Muchas gracias. Profe, Sí, le quería hacer una consulta respecto a una propiedad del CSS que sí. usted recomienda que se utilice el display inline block para, por así decirlo, flexibilizar un elemento en bloque que lo podamos poner de manera horizontal, como son las listas, por ejemplo, para hacer el menú. Sí, sí, es uno de los que se utiliza, digamos. Depende también el uso y después lo vamos a ver justamente que vamos a ver, vamos a conocer cuando seamos Bootstrap y demás, y el sistema de grillas que utiliza. Pero sí, se utiliza sin problema, digamos. Depende justamente de lo que quieras lograr vos. Que quieras armar, digamos. No, o sea, yo había visto algunos videos y había uno que me había copado, ya que justo habíamos visto listas en las primeras clases, que entonces agarran la lista y ahí armaba el menú. Le quedaba, obviamente, como es bloque, de manera vertical. Y luego lo distribuyó en el nav, header, le Sí. puso display inline y después le puso display inline block y se distribuyeron de manera horizontal. Y bueno, después le puso un hover y un par de cosas más. Mm. Bueno, quiero decir, si eso después Eso, cuando uno haga el responsive va a ser un problema o directamente le meto un flesgo o algo por el estilo. Y ya en responsive, una vez que llegas a responsive, digamos, lo empezás a manejar de otra manera, y cuando conoces Bootstrap ya también te cambia la bocha, digamos, y decís, bueno, esto que fuimos aprendiendo quizás no era tan útil, pero bueno, en realidad es conocer las bases para avanzar sobre eso. Pero igualmente, más allá de eso, el responsive se puede acomodar de distintas formas mediante los media queries. Entonces vos incluso podés un display para escritorio y otro display para justamente lo que sería móviles, así que no es preocupante eso. perfecto. Sé que me estoy adelantando, pero bueno, No para está perfecto. no andar, porque después es un dolor de huevo modificar todo el CSS cuando ya está, como le Claro, pasó al compañero que tenía un montón y le puedo caer el problema. Pero exactamente. Bueno, ahí Sofía estaba buscando a Gonzalo Humacata, en la clase que está con ella en el grupo. Ah, ahí sí, ya le respondo. ¿Alguna otra duda o consulta, lo que quedaron? Profe, Sí, tengo una consulta, capaz que me taches de vago con lo que voy a decir, pero no, por favor. vos sabés que yo hice el trabajo, pero yo no sé si me falta algo, la verdad que yo leo, vuelvo a leer y releo y la verdad que yo creo que no me falta nada. ¿Lo podés corroborar vos ya que está? Y pero eso lo va a hacer la entrega. Pero vos fuiste, todos los puntitos que están en el trabajo, vos vos ves que están, digamos. Claro, yo cuento y recuento y vuelvo a contar y creo que está. Entonces tenés que confiar. Tenés que Uf, confiar y mandar. listo, ciego. Así, para adelante. Total, no pasa nada, digamos. Si falta algo, te decimos. Es simplemente para que ustedes practiquen y que justamente empiecen a avanzar. No va a haber calificación ni nada. Ah, no, pero si falta algo, ustedes avisan. Claro, exactamente. Nosotros lo vamos, lo Meta. revisamos y te decimos, che, está bárbaro, che, faltó esto. Listo, ya lo Y envío lo puedes sumar. entonces. Perfecto. Adrián, una consulta. Porque Sí, decía que había que poner una lista ordenada y una lista desordenada. Y si la sí. desordenada, o una que era numerada, me parece. Digamos, si no pinta nada con el proyecto, ¿Cómo? Perdón, una lista, querías que cumplir una lista ordenada y una lista desordenada, sí. claro. Por ejemplo, la lista
el UL lo usé, pero Sí. la otra lista no la necesito. Pero es para que vos muestres que lo sabés hacer, no es que va a quedar definitivo en el proyecto. Ah, no, lo Claro, tiro en cualquier porque lado. no te escuchaba. Digamos, sí, en realidad, digamos, simplemente para que esté presente y vos decís, bueno, lo tengo, lo pude hacer, me sale. Simplemente cambiar un carácter. Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguna de las mujeres de la clase no tiene ninguna duda, no quiere mostrar nada? Veo que hay varias, pero no les he escuchado la voz a ninguna. Son tímidas, me parece. Son tímidas. Ahí Sofía dice que sí, no quiere, no se anima. Quiere hablar, pero no se anima a hablar. Si querés, de última me pongo una pollerita, algo y hablo, modulo un poquito la voz. Una mujer más escuchá. Dale. No sean así. No, ahora lo quiero, yo lo quiero ver, ¿eh? A ver, muestre. Tengo mis encantos femeninos. Yo no quiero presumir, pero lo tengo. Se picó, se Cristian picó. consulta. Sí, Julián. No, que digo, en función del comentario, digo, se picó, se tiraron en el grupo. Ahí consulta Cristian si se puede cambiar de hacer Sí, trabajo al grupo a uno individual. decime tu apellido, porfa, que te escribí hace un ratito y no me respondiste, porque no tenés asistencia hoy, al no tener el apellido puesto ahí. No sabemos quién sos. Y es como un lío ahora cambiar, la verdad. A menos que sean 4 ya en el grupo y queden 3, se puede. Si no, quedan 2 personas que no sabemos si se le complica mucho siendo 2 nomás para hacerlo, digamos. Igualmente podés participar del grupo y también hacer tu propio trabajo individual y entregarlo, como les mencionaba en la clase pasada, todos los que quieran practicar para decir, bueno, sumarlo y decir, bueno, que revean su trabajo, háganlo, no se queden con eso, digamos, entreguen, por más que hagan una entrega grupal, también una entrega individual sin problemas. Bueno, volvemos. Vamos volviendo. Sí, hay poquitos en las salas ya, Bien. unas 9. No lo terminé nunca ese, Seba. Lo arranqué y no lo terminé. Suelo arrancar muchos proyectos y nunca los termino. A mí me pasa lo mismo, tengo desde antes de arrancar el curso que me decidí a último momento, porque me decidí el lunes y el martes arrancaba la cursada. Antes de eso tenía como 10 páginas hechas por la mitad, porque después las dejaba abandonadas y ni ganas de seguirlas. A mí me pasó más o menos lo mismo. Yo había hecho una página así como de explicación de cómo son los pasos para la parte de pulido de auto. ¿Viste? Pero cuando ya la parte de responsive, me dio una paja a acomodar todo y dije, no, queda bien. A mí me pasó lo mismo y espero no abandonar ahora que viene la parte fuerte de responsive y bootstrap y todo eso. No, Lo no, que no se sí les abandona. recomiendo es que traten de pensar, tal vez es más fácil así, la página, digamos, en versión para celular primero. Es como una técnica que se llama Mobile First. Entonces, primero la pensás para dispositivos móviles y después vas creando las medias query para ir agrandándolo, digamos. Entonces ahí no se te desestructura tanto. Está bueno, está bueno. O sea, por ejemplo, si arrancáramos directamente con un menú de hamburguesa, me ahorro el menú de hamburguesa cuando lo tengo que cambiar el response, por ejemplo. Era bueno, sí. Gracias, Ru.
Bueno, ya estamos todos, así que bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Alguna duda, consulta? Directamente, ¿lo había todavía? No. ¿Alguna duda, consulta? Vayan surgiendo, vayan, digamos, comentándola, vayan hablando, digamos, la vamos viendo justamente en medio de la clase. Así que no se preocupe por eso. Bueno, lo primero que yo quería hacer básicamente hoy es, si bien ya lo hicimos justamente con esto, digamos, de la consulta que había hecho Khalil, vamos a ver justamente un poquito de repasar la clase anterior. En realidad, 2 puntos. Primero Flexbox y por otro, posicionamiento. Vamos con Flexbox. Eso ya lo tienen disponible en Classroom. Bien. Flexbox lo que hace básicamente, les había comentado, es dejar justamente de decir, bueno, tengo que posicionar mediante absolutos, mediante relative. En realidad lo que hago es justamente manejar elementos que coloco dentro de uno principal. Siempre vamos a manejar así. Coloco un contenedor principal, puede ser una section, puede ser un div, ustedes lo que prefieran, pero básicamente siempre va a ser de esa manera. Y luego colocamos los elementos flexibles, los que nosotros necesitemos. Son justamente eso, lo que hace es moldear y cambiar justamente elementos que antes eran normalmente rígidos, y que quizás tenía que modificarlos mediante posicionarlos, mediante el ancho, mediante también, digamos, la position. Entonces ahora lo puedo manejar de distinta manera. Siempre nos manejamos así. Un contenedor principal, que como les digo, puede ser un div, sin ningún tipo de inconvenientes, y después otros ítems, otros elementos, que por ejemplo pueden ser también otros divs. El div va a ser siempre un comodín que vamos a utilizar muchísimo, muchísimo para todo, básicamente. Una vez que nosotros empezamos a trabajar esto, siempre hay un eje principal y un eje secundario. El eje principal obviamente va a ser justamente, puede ser horizontal o puede ser vertical, uno es una fila, el otro es una columna, y se maneja de esa manera. Contenedor flex, elementos flexibles, básicamente. Es la forma en la cual justamente nosotros podemos trabajarlo y decir, bueno, yo quiero colocar 6 columnas. Bien, perfecto, lo puedo hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Yo borré todo, lamentablemente, debería haberlo aprovechado. Pero, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algo que no se entienda sobre Flexbox? ¿Lo entienden? ¿El uso? ¿Quieren que lo repasemos? ¿Quieren que lo vamos a ver? Me gustaría escuchar a los que por ahí no hablan tanto. Es importante que lo entiendan, que lo tengan en claro y que lo manejen. Sí, sí, se entiende, Adrián. Perfecto. Bien. Los usos son display flex, display inline flex. La única diferencia entre uno y otro es que flex es un elemento en bloque, inline flex es un elemento en línea. Nada más. Esas son las únicas diferencias que tenemos entre uno y otro. Profe, le hago una consulta. Había visto que cuando usted había puesto display flex, había una opción que era flex, inline flex, y el otro era flexbox directamente. Ese flexbox que aparecía, ¿a qué hace referencia? Es Flexbox, básicamente, pero la realidad no se utiliza. La verdad es que yo sinceramente creo que lo vi muy pocas veces utilizado. Pero no es básicamente lo mismo. Bien. Y posicionamiento. Posicionamiento también es importante, si bien ya son casos puntuales que lo podemos llegar a utilizar una vez que aprendemos otros modelos más importantes, más interesantes, digamos, desde el punto de vista de lo que es responsive. Nosotros, digamos, tenemos que entender el posicionamiento por el uso que le podemos dar, que sea puntual. Lo primero, saber que el posicionamiento, digamos, de un elemento siempre está determinado tanto por el ancho como por la altura. La altura y el ancho que nosotros le demos justamente a un elemento incide. También si es un elemento en bloque en línea, pero eso ya no es tan importante. En realidad, digamos, siempre está bien mencionarlo, pero no es algo relativamente tan importante. Y también, obviamente, el padding y el margin, especialmente el margin que nosotros le damos. Pero, después nosotros podemos empezar a trabajar con distintos tipos de posicionamiento. El clásico, digamos, que nosotros no podemos tocar, es el normal o estático, static. Es básicamente cuando no lo colocamos, siempre está de esa manera. Siempre un elemento, nosotros armamos un div, no le colocamos justamente position static, va a ser justamente el posicionamiento estático.
¿Mm? Después tenemos el flotante. El flotante no se maneja con justamente lo que es position. En realidad colocamos float, left or right. ¿Mm? En este caso lo que hacemos es tirarlo uno al otro costado. Esto también es para justamente casos puntuales. Y finalmente, los que más podremos llegar a utilizar son la otra diferencia aparte del bloque. Sí, Fede, no sé exactamente. Lo que es inline flex. Bueno, flex es un elemento en bloque, o sea, ocupa todo el ancho de lo que es la pantalla. Cuando nosotros queremos utilizar justamente que ese contenedor principal permita otro al lado, podemos justamente inline flex. Entonces, ¿qué hace? Es un elemento en línea, por lo cual va a ocupar un pequeño espacio y va a admitir espacio al costado y otros elementos a su costado. ¿A eso te referías, Fede? ¿Sería eso? ¿No sería eso? Perfecto. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Como les mencionaba, después lo que vamos a encontrar es básicamente tres, que a mi entender son los principales tipos de posicionamiento que podemos encontrar. El relativo, el absoluto y el fijo. Básicamente, esos son los tres justamente que vamos a encontrar. El relativo lo que hace básicamente es, bueno, perfecto, es normal, es un posicionamiento tipo normal, pero nosotros podemos manipularlo mediante justamente top, bottom, left, right. O sea, podemos establecer justamente el posicionamiento de ese elemento mediante esas cuatro variables. El absoluto, ¿cuál es el tema, digamos? El posicionamiento relativo sigue teniendo justamente en consideración los distintos elementos que tiene alrededor. Van a incidir y van a justamente afectarlo. En cambio, el tipo de posicionamiento absoluto, no. Yo sigo manejando las mismas variables. Puedo colocarlos mediante top, left, bottom, left, right, puedo colocarlos donde yo necesite. Pero ¿cuál es el tema, digamos? Ya no importa tanto la variable, y en este caso, digamos, este posicionamiento va a ser el que yo le dé sin importarlo. Y si se superpone con otro elemento, no le importa. Van a estar justamente superpuestos. Eso, por ejemplo, en algunos casos puede ser a propósito. Muchos sitios se utilizan eso. Se utiliza, por ejemplo, en este momento no me ocurre ningún sitio que lo tenga, digamos, pero podemos armar un slider, un slider principal. Dicho sea de paso, los sliders se arman justamente con JavaScript. Podemos armar un slider principal que tenga tres bloques justamente, uno pegado uno arriba del otro. Entonces yo lo que hago básicamente es colocar un bloque principal con el slider, otro bloque debajo, y luego lo superpongo justamente mediante el posicionamiento absoluto. Ese es uno de los usos que puede llegar a utilizarse justamente del posicionamiento de este tipo. Y finalmente el fixed, que en este caso queda fijo e inamovible. Como les mencionaba, digamos, lo que se utiliza, por ejemplo, para, les había mencionado, el menú de navegación, el header, que es directamente fijo. Otra propiedad similar es sticky. O también se utiliza, por ejemplo, para algunos, no sé si vieron algunos, digamos, de esos menús de navegación al costado. Tendría que traerle ejemplos, digamos, ya bien determinados, pero un menú al costado que... ¿Qué pasó? Consulta, Adrián. Cuando Sí. haces un fixer, digamos, estás obligado a hacer un div con la dimensión del header para poder seguir editando, o hay otra opción. Perdón, vos no te escuché bien. Por ejemplo, yo hice el header, lo hice con fixer, y después para seguir programando necesito hacer un div con el tamaño del header para que no me desaparezca abajo. ¿Hay otra No, solución? en este caso vos lo que haces básicamente es, vas a tomar ese header y le vas a dar la propiedad fixer. Quizás te la deforme un poquito y lo vas a tener que acomodar, especialmente en términos de ancho. Pero con eso sería suficiente. Claro, pero por ejemplo, si tengo una imagen del background de la página, me va a desaparecer, por ejemplo, si fuese un muñeco, me desaparece la cabeza. Yo tengo que hacer un div con el tamaño del header para que aparezca más abajo. No, porque si vos tenés margen superior, por ejemplo. Claro. O le doy un margen superior directamente. No, Porque pero me no sé queda por qué le darías escondido. margen superior. No sé por qué le darías margen superior al header, digamos, pero normalmente el header vos lo tenés acomodado bien arriba. Lo acomodás un poquito en términos de decir, bueno, le doy un poquito de padding, le doy un poquito de margen,
para que quede justamente todo correcto, pero en realidad para darle aire, lo que se llama aire al diseño. Pero normalmente no le darías margin top al header. No, a lo que voy, a lo que continúa, por ejemplo, de la página, si yo no le hago un div con el tamaño del header, me queda escondido abajo. Ah, sí, pero que es justamente las funcionalidades. Vos vas a tener siempre justamente, te toma un pedazo, digamos, de la pantalla. Claro. Y es normal, digamos, eso. Mirá. Por ejemplo. Esto es una tienda online. Vamos a sacar esto. Es que te ocupa parte de la pantalla. Sí. Es normal esto. Se gana Bien. justamente, esto, digamos, de la funcionalidad, lo que sería, digamos, el menú, o el header fixed, o el header sticky, digamos, es básicamente una cuestión de diseño UX. Puedo decir, me está restando, digamos, un poquito de espacio. Sí, me resta espacio porque de repente, digamos, la pantalla... Y después incluso, digamos, por ejemplo, tenés que tratar de acomodar un poco todo. Que el diseño no te tape tanto. Pero es una funcionalidad de diseño UX para que la gente tenga justamente el menú rápido. Una información bien presente, el menú que lo tenga rápido y demás. Entonces, por más que estás cayendo un poquito, digamos, se está restando un poquito de espacio, en realidad es necesario porque después no tenés otro menú. Otras personas prefieren resolverlo directamente con el menú, quitándole la opción que no sea sticky, que no sea el fixed, pero agregan el menú, por ejemplo, en el footer. Eso es otra opción, digamos. Pero son formas de pensar el diseño, ¿para qué? Para que la persona, el navegador, la persona que visita en realidad, obtenga, digamos, tenga todo rápido, pueda encontrar 2 clics, en uno o 2 clics, encuentre todo, básicamente. Entonces, si perdés un poquito de espacio, no pasa nada, no hay problema. ¿Se entendió? Sí. Bien, no recuerdo exactamente dónde estábamos. Pero bueno, para eso sería justamente la opción fixed. En realidad también les quería mostrar otro, digamos, un menú, digamos, que en realidad con links de redes sociales que se utiliza, por ejemplo, al costado, que eso también, digamos, se puede utilizar, y creo que me acuerdo, este sitio creo que lo tenía. Ven que acá tenemos 2 redes sociales, y se mantienen fijas en todo momento. Están acomodadas justamente, están en posición fixed, y están justamente acomodadas para esa funcionalidad. Esa sería otra opción por la cual podríamos utilizar justamente un menú fixed. Perdón, una posición fixed. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no se entiende, algo que quieran repasar? Profe, le hago una consulta respecto a la posición absoluta. Dice Sí. que se ubicaría exactamente en el orden en el cual se encuentra la etiqueta HTML. O sea, que si yo, por ejemplo, quisiera darle posición absoluta, no sé, al H1, sí sería normal, porque el H1 normalmente va arriba de todo. Y ahí le podría dar, ¿no? O no, así la No, entendí yo. en este caso, digamos, o sea, el H1 no es necesario que esté arriba de todo, ojo. Vos tenés que tener un H1. Normalmente sí, el lugar justamente es, por ejemplo, el slider o en la hero image, que se le conoce, pero en realidad, digamos, o sea, Google cuando entiende y ingresa y ve el H1, lo único que le importa es que esté presente, nada más. No es que te dice, bueno, tiene que estar arriba de todo. Y en este caso no sería necesario justamente porque como no te obliga, una cuestión de posicionamiento, no te obliga a colocarlo arriba, no sería necesario el position. Y tampoco, porque si vos armas, por ejemplo, mira, en este caso, bueno, este es un banner, digamos, un poco raro. Imagínate este sitio que vos tenés acá, soluciones integrales para potenciar su negocio. Imagínate que este podría ser el H1, no tiene una posición absoluta, porque no es necesario. Está planteada justamente con un bloque y que tiene dentro de su estructura, tiene justamente este texto, nada más. Pero no sería necesario justamente darle un posicionamiento absoluto. Claro, no, yo puse el ejemplo del H1, algo que se me ocurrió que si iba arriba, por ejemplo, el nav o el header normalmente sí están arriba con el menú. ¿Ahí Sí. valdría la pena ponerlo absoluto o lo más recomendable, porque es lo más estándar, es usar el sticky o el fix? No,
fíjate que en este, bueno, acá no está, por ejemplo. Ah, sí, ahí va, por ejemplo. Ahí está. Este, por ejemplo, es de sticky porque fíjate que hace un pase, desaparece y vuelve a aparecer. Este no está fix, está sticky, digamos. Mirá, Absolute, creo que solamente lo tuve que usar en este sitio. Que es un sitio, digamos, muy estéticamente fue una cuestión, digamos, estética que lo tuve que hacer así justamente, pero es un sitio, digamos, que vos lo pensás desde el punto de vista UX y es horrible. Y justamente este menú tiene posicionamiento absoluto, ¿por qué? Porque yo necesitaba superponerlo a la imagen, si mal no recuerdo. Esto está hecho con WordPress, digamos, por eso tiene mucho código basura. Pero bueno, básicamente este header, tuve que colocarlo justamente en absoluto, ¿por qué? Porque necesitaba superponerlo a lo que era el fondo, nada más. Y eso fue el uso, digamos, lo tuve que colocar justamente mediante lo que es absolute y luego separadito justamente de la parte superior. Pero ese fue el uso, digamos, puntual que le di. ¿Mm? Bien. Sí. Gracias, profe. De nada. Bien. Bueno, ahora sí podemos ya directamente empezar a avanzar con lo que nos había quedado, digamos, de la última clase, final, que eran lo que son las pseudoclases y los pseudoelementos. ¿Mm? ¿Para qué sirven cada uno y qué son cada uno, justamente? Son formas, digamos, de hacer un llamado mediante CSS a ciertas partes, digamos, de las etiquetas que nosotros no podemos justamente lograr o llegar de forma normal. ¿Mm? ¿Por qué? La pseudoclase lo que hace básicamente es llamar a, por ejemplo, una etiqueta en un estado puntual. El uso más común es el hover. Cuando nosotros justamente hacemos un hover, que es cuando pasamos mediante el menú, el mouse, lo que hace básicamente es cambiar o adquiere algún tipo de propiedad diferenciada. Eso sería justamente las pseudoclases. Entonces, los estados de un enlace son justamente una pseudoclase. A, link, enlace no visitado. Visitado, hover, cuando pasamos el mouse por encima, focus, cuando está enfocado, digamos que de repente hicimos clic, o link activo. Por ejemplo, cuando elegimos alguna página. ¿Cómo sería esto? No debería haberlo borrado, vamos a hacer cero. Debería haber aprovechado el código que ya tenía, pero bueno, no importa. Vamos a ver más. Esto es lo que consultaba, digamos, hace unos días Julián, justamente sobre hover, la opción, digamos, que nosotros podemos pasar el menú, en realidad es esto, básicamente. ¿Ven que como pasa negrita en nosotros? Eso es el hover, esa es la propiedad del hover. Es la más común de todas, pero no es la única, no es la única que existe. Vamos. Estoy en style, qué desastre. Bien. Vamos a vincularlo, se van a aprender de memoria esto. Se lo van a aprender de memoria. Sí. Bueno. Bien. Ahí estaríamos. Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a colocar justamente un link nada más, un enlace. Vamos a colocar un hola mundo. Vamos a encerrarlo en H1. Yendo por cualquier lado. Vamos a encerrarlo primero en H1. Y luego un enlace. Por lo general, digamos, el enlace lo tenemos que colocar afuera de la etiqueta, digamos, principal, porque para que encierre justamente toda la etiqueta.
Ahí tenemos esto. Cuando vamos a actualizar, vamos a tener el mundo. Tiene un subrayado horrible, pero no importa. Ah, puede ser eso. Gracias por avisar. No, está el sheet, está bien. Eso estaba pegado. Bien. Profe, en Ahí el ya tenemos- href dice Sile, no Style. Ah, perdón, ahí hacía referencia. Perfecto, gracias por avisar. Ahora sí. Bien. Acá tenemos justamente un H1 que tiene un link y nada más. Entonces nosotros vamos a dar justamente estilo. No le dimos tampoco un H1, vamos a darle una ID. De forma más simple todo. Bien. Ustedes me dirán, bueno, utilizas mucho los IDs. ¿Es no más normal utilizar IDs? No, en realidad es justamente todo lo contrario. Es más normal utilizar lo que son las clases. En este caso, bueno, es una cuestión, digamos, de aplicarle específicamente a algo, termino utilizando muchos enlaces, pero en realidad todo lo contrario. Normalmente se utilizan más las clases que otra cosa. Vamos a darle un poco de estilo. Vamos a darle un black. Guardamos. Ahora está negro. Le vamos a sacar justamente ese subrayado horrible. Text decoration no. Bien. Ahora sí, tenemos armado, esto es un enlace. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es a ver si pasan las cosas. Y vamos a darle si todo salió bien, yo cuando actualice, no salió bien. Jugar. Jugar. Vamos a probar un color. En realidad debería funcionar sin ningún tipo de inconveniente, más allá de que yo esté usando un fondo o esto, pero estoy. Perdón, ¿qué está intentando hacer? Estoy, digamos, dándole justamente, en realidad es uno solo. Lo que estoy básicamente al enlace que cambió de color cuando yo paso por el mouse. Bien. En realidad no está funcionando. Y si le pones numeral enlace 1 adelante de la A, pues por ahí te No, está. porque el enlace. Pero en realidad. Sí. Pero por ahí el H1 te está matando el Hoover. Sí. A ver si puedo estar aplicando, digamos, H1. Vamos a probar sin ID. Directamente sobre el H1. Vamos, color black, configuration none. Guardado. A ver. Dudas.
En realidad lo que está pasando es que yo le di un color y no me lo estoy tomando justamente. El H1 me está interfiriendo sobre el estilo, digamos. Si yo lo borro, en realidad es el color original. Ahí está. ¿Ven? Esto es el efecto Hoover, básicamente. Esto es una forma justamente de lo que se llama una pseudoclase. Una forma de llegar, mediante CSS, a cierto código que normalmente no vamos a obtener, digamos. Porque nosotros le damos estilo al H1, o le damos estilo al enlace, pero ¿qué pasa, digamos? O sea, cuando queremos alguna cuestión puntual, justamente, no la podemos lograr. Entonces, nosotros no solamente podemos hacer sobre Hoover, digamos. También, por ejemplo, cuando se hace focus, o sea, cuando ya hacemos clic y ya fue seleccionado, se le puede cambiar el estado. También podemos justamente, cuando está activo, eso es un funcionamiento normal, digamos, cuando justamente decir, bueno, vamos a un sitio, entramos a alguna página, y lo que hacemos básicamente es, seleccionamos una página, esa página está activa, entonces justamente aparece con otro color diferente. Esos son los usos que tiene justamente, principalmente las pseudoclases. No solamente podemos hacer, como ya les mencionaba esto, sino también podemos con un background color. Revisamos. Y me dejó de funcionar. Qué raro que no funcione. Bueno, pero también se puede, digamos. No sé exactamente por qué lo vamos a detener tanto en este estilo. ¿Se entiende el uso de las pseudoclases? ¿Qué son y para qué las utilizaríamos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Yo le hago una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre el ya visitado y el enfocado? El enfocado es cuando vos haces clic. Normalmente, digamos, en realidad el enfocado es muy, muy, muy puntual y no lo vas a ver tanto. ¿Por qué? Porque vos haces clic, ya quedó justamente y ya pasaste. Pero en realidad el focus lo vas a ver mucho en formularios. Cuando vos veas justamente un formulario... Lo otro que también se puede ver es cuando uno va haciendo tab y se te va, como sí. se te va seleccionando, pero no le estás haciendo clic. Entonces ahí se nota. Exactamente. Entonces ahí se puede, exactamente, ahí se puede notar. Se utiliza ¿Y el mucho cuando vos... visitado? El visitado es cuando un link que vos ya hiciste clic. Y ya está justamente... Pero el enfocado no era cuando también que cambiaba cuando le hacía clic. No, porque es en el momento. ¿Se entiende? No. Vos estás haciéndolo... Mira, yo hago clic acá. Bueno, acá lo tengo. ¿Ves? Si yo hago clic acá, en este campo, si yo tuviera justamente declarado y configurado el focus, ¿qué haría, digamos? Este campo como que se iluminaría, o tomaría un borde puntual. Sí, cambiaría en algo. Exactamente, eso es el focus. Se utiliza, yo no lo veo tanto, digamos, en lo que son enlaces, sino lo veo justamente en campos. Pero sigo sin entender la diferencia con el visitado. El visitado, digamos, también cambia cuando le... O sea, Claro. se usan en lugares diferentes. El visitado lo usas en links y el ahí va. otro se usa en espacios donde vos vas a escribir, como para enfocar dónde está el cursor, digamos, para que vos escribas y dónde se va a rellenar lo que vos pongas. Exactamente, igualmente fíjate que cuando vos haces clic en este enlace, vos mientras haces clic, te va a aparecer el focus, si lo estuviera declarado. En cambio, digamos, si vos tuvieras, cuando vos ya lo visitaste, esto es pasado ya. Y el focus es en el momento. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Pero, profe, ¿si está usando el focus o está usándose el Hoover? No, el Hoover. Esto lo usé, digamos, pero esto es Hoover. Focus, yo te digo, normalmente no lo utilizo. Ok, gracias. Bien. Los pseudoelementos, justamente, es similar, digamos. El uso es similar, entonces lo que nosotros vamos a hacer justamente es utilizar partes del código en que normalmente no podemos entrar. También es la misma funcionalidad, pero apuntamos justamente más que nada a las etiquetas. Fíjense, before, after y first letter. First letter es también muy, muy puntual.
Lo que sí yo he utilizado es, por ejemplo, before y after. ¿Por qué? Porque before y after me permite insertar algo antes de una etiqueta. Por ejemplo, si yo necesitase, por ejemplo, colocar, imaginemos, acá. Yo tengo acá, por ejemplo, email de contacto, pero se podría utilizar esto. Descubro, digamos, que justamente este form empieza. Estamos. Vamos a ver, estamos viendo acá. Acá, formulario, acá, form. Bien, yo lo que hago básicamente es ubicar este form, coloco dos before, y coloco justamente algo antes. Coloco algún texto, por ejemplo, específicamente antes. Esto es muy útil justamente cuando ustedes de repente se encuentran con algún sitio que justamente no está armado, digamos, de forma simple, o no está armado, digamos, mediante HTML, mediante CSS, o sea, en realidad sí tiene HTML y CSS, pero el código es un poco inaccesible para retocar justamente. Entonces, ¿qué? Ubicamos mediante el inspeccionador la etiqueta, colocamos justamente, por ejemplo, before, form.form, before, entonces justamente nosotros le colocamos el content y colocamos texto dentro, justamente, adelante en realidad, de esa etiqueta. Esa es la funcionalidad principal que yo le encontré, que justamente cuando tengo código muy sucio, cuando tengo código que de repente es complicado de retocar, que se actualiza, digamos, porque está armado con algún CMS, entonces yo ubico la etiqueta y mediante justamente un pseudo elemento, before o after, antes o después, inserto específicamente algún tipo de contenido. ¿Se entiende el uso que le podría dar a before o after? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, vamos a armarlo. Bien. Vamos a colocar directamente un título. Cerramos y vamos a colocar todo ahí adentro. Vamos a darle una clase. La guardamos. Para mostrarlo bien, vamos a darle justamente un poco estilo. Vamos a guardar. Vamos a actualizar. Acá. Ahí tengo justamente un div que contiene mi hola mundo. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo justamente este que es caja principal. Específicamente. Entonces, si la memoria no me falla, la sintaxis es la siguiente. Vamos a ver. Yo estoy llamando nuevamente a la caja principal. Vamos aquí directamente. No, caja principal. For content. Guardamos. Si la memoria no me falla, la sintaxis es esta. Bueno, ahí en realidad me lo estamos insertando dentro. Debería estar justamente fuera. Principal, before. Principal. Bueno, me lo estoy insertando dentro, es algo raro, digamos. Esto. Pero bueno, se entiende, digamos, por ejemplo, cómo podría hacerlo. Yo individualicé justamente el div bajo el cual está. Voy a probar con un div. Individualicé justamente
a dónde quiero colocar mi texto, la etiqueta principal, y ahí justamente inserto, haciendo el llamado al pseudoelemento, por ejemplo after o before, e inserto, por ejemplo, texto. Normalmente debería estar fuera justamente del div, pero en este caso, bueno, habría que revisar exactamente, y no quiero demorar tampoco la clase. Khalil, sí. Sí, ¿cuál es el uso de esta función en las páginas? O sea, ¿por qué querría yo hacer algo así? O sea, ¿cuál es el uso que general que se le da? Como te digo, el uso principal que yo le di es cuando justamente encuentro un sitio se actualiza, que necesita actualizaciones, y me va a pisar los cambios en el código. Entonces, ¿yo qué hago básicamente? Necesito insertar un texto, por ejemplo, me pasó, digamos, con una tienda, digamos, necesitaba insertar un texto antes justamente de lo que era el bloque de Mercado Pago. Entonces yo individualicé justamente dónde estaba, cuál era el div que nucleaba todo el método de pago de Mercado Pago, y entonces, mediante esta función, pude insertarle, decir, alguna aclaración justamente sobre Mercado Pago. ¿Por qué? Porque si yo toco el módulo, el plugin, digamos, que está armado justamente en Mercado Pago, lo puedo hacer, pero ¿qué pasa? Digamos, cuando se actualice ese plugin me lo va a borrar completamente. Entonces no me servía específicamente. Por eso justamente encontré esta forma como la mejor, digamos, de poder, dentro de todo, insertar ese texto y que no desaparezca. Yo mediante una hoja de estilo justamente que trabajaba por fuera. Esa sería una funcionalidad que le di uso, digamos. Buenas noches, ¿Para corregir errores o para agregar cosas? No, en realidad no era un error porque simplemente necesitaba, digamos, incluir algún tipo de aclaración que la empresa me pidió. La empresa me pidió, bueno, necesito que figure esto antes del checkout. Bien. Entonces lo hice de esa manera, sin que justamente se me pisen con las actualizaciones. Y una pregunta, en función de lo que vos decís, ¿eso hace que la página después ande más lento o después eso se corrige o puede quedar así? No, porque infinitamente? es una pequeña línea de código en estilo, nada más, la hoja de estilo. No. Un sitio, después que ustedes cuando ya avancen con JavaScript y demás, van a ver que un sitio, digamos, el HTML y el CSS no hacen, a menos que, digamos, que trabajemos con animaciones, con algún tipo de transición, no incide tanto, digamos, en los sitios con HTML y CSS son muy, muy rápidos, con ese HTML y CSS puro. Lo que principalmente hace que justamente, digamos, que sea un poco más lento es ya cuando trabajamos con algún lenguaje de programación. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien. Con esto ya fuimos terminando justamente lo que era la clase anterior. No se preocupen porque en realidad, digamos, por más que haya que decir, bueno, quedó la clase anterior, en realidad estamos un poquito más adelantados, así que vamos a ver todos los temas, no se preocupen al respecto. Tenemos también First Line Selection, que podemos justamente seleccionar la primera línea del elemento que es de bloque, digamos. Esto también se puede hacer, se puede dar un estilo puntual. ¿Por qué? Porque si yo quiero darle un estilo puntual a esa sección nada más, lo puedo hacer mediante First Line. Pero como les decía, son usos muy, 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 muy puntuales. Bien. Ahora sí, vamos a pasar justamente al próximo tema, el próximo gran tema, que básicamente sería responsive. Vamos a estar viendo, vamos a empezar en realidad a ver justamente todo lo que es responsive y lo vamos a terminar la clase que viene, que es el martes que viene. Bien. Lo primero, vamos a conocer qué es la propiedad ZIndex, que yo se las había mencionado en la clase pasada, que es una cosita, digamos, que también nos va a servir en algunos puntos, en algunos casos que nos toquen. Bien. Después vamos a aprender justamente los principios básicos del diseño responsive y conocer finalmente los media queries. Media queries es lo que nos va a dar justamente la parte central de lo que sería el diseño responsive. Primero, ZIndex es justamente una forma de nosotros de ordenar todos los elementos que tenemos. Ahora porque tenemos pocos, pero de repente cuando encontramos muchos elementos, y en algunos casos se pueden llegar a superponer, ¿qué pasa, digamos? ZIndex lo que hace justamente es ordenarlos. Declarar cuál está primero y cuál viene después. ¿Cómo haríamos esto, por ejemplo?
Ya tenemos caja principal. Y vamos a colocar caja principal 2. Bien, ahí tenemos 2, que son... Bien, una no tiene obviamente, digamos, el estilo y demás. Sacar esto. Y también sacamos esto. Lo echamos. Caja principal 2. Adri, si querés, yo tengo Sí. acá levantado un proyectito que tiene las mínimas cosas de media query y de onda de los productos, ¿viste? Para que se vean en las diferentes, si querés que lo muestre, como para que se den Bueno, cuenta más o menos a lo que tienen que llegar a hacer, si querés, y vos mientras haces eso. Dale, dale. En realidad esto es simplemente para mostrar el Z-index, no es una cosa que digamos. Ah, bueno, dale. Ahí. Bien, nosotros tenemos acá un div uno arriba del otro, básicamente. Pero ¿qué pasa, digamos, si yo de repente empiezo a darle justamente un margin top negativo? Por ejemplo, empiezo a superponerlo, en realidad. Ahí se empieza a superponer. ¿Qué pasa, digamos? El de abajo es el que en realidad tengo que darle background. ¿No? Vamos a darle uno así. Así se diferencian mucho más. No me interesa, digamos, el hola mundo que está dentro. Bien. Vamos a ver por lo menos. Sí. Bien. Tanto. Ahí están justamente uno arriba, uno al lado del otro. Y si yo empiezo justamente a darle un poquito más de negativo, uno va a estar, se va a mostrar uno encima del otro. Ahí está, ahora sí se ve bien. Y ahora está, justamente. El que está encimando es el caja principal porque justamente es el que está abajo. Pero ¿qué pasa si yo quiero mostrar el primero, el otro, arriba? No quiero que se me muestre el rojo, quiero que se muestre justamente el negro. Entonces, ¿yo qué hago básicamente? Z-index, le voy a dar 999, y a este, Z-index, y le voy a dar, guardo, actualizo, y no pasa nada, ¿qué pasa? Dos. En realidad. En este caso, digamos, normalmente debería funcionar correctamente. Esto, no lo hagan en sus casas, no es lo ideal. Eso que yo estoy agregando justamente, estoy dándole. Important es básicamente darle a una regla principal, a una regla puntual, darle la importancia suprema ante todo, básicamente. Entonces, es lo más importante y esa es la regla. Por más que haya reglas que justamente se choquen, porque digamos, tienen el mismo, la misma funcionalidad, apuntan a lo mismo, en cambio en este caso si yo lo hago así, bueno, yo lo que estoy haciendo básicamente es darle important es lo que más, la regla que va a estar justamente, la que va a funcionar, la regla que va a primar por sobre todas las otras. Perdón, me está faltando el pocillo. Perdón, claro. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí, justamente. Entonces, yo lo que hago básicamente con Z-index es ordenarlos. Si de repente tengo dos que están encimados o dos que en algún punto, digamos, superponen, justamente lo que hago mediante
Z-index es decir, bueno, este va primero, este después, este después. Entonces, por eso justamente cuando de repente nosotros hacemos esto, si yo, por ejemplo, digamos, este header, tiene que estar por encima de todo, tiene que estar por encima de todo cualquier otro elemento. Entonces yo tengo que darle justamente una propiedad Z-index. Si yo reviso, seguramente este header lo tiene. Bien, lo estoy viendo acá. Z-index, acá está, Z-index 2000. Entonces yo con esto más seguro básicamente que este elemento, este header, está por encima de cualquier otro. Encima de cualquier otro. Justo eso te sentido. preguntaba hoy. Sí. Era exactamente eso, claro, que se me solapaba la página abajo del header. Con el Z-index ya de ahí parte para perdón, abajo. yo te había entendido que en realidad, digamos, vos lo que hacías básicamente, vos mencionabas que te restaba espacio para mostrar los otros elementos. Sí, perdón, no te había entendido. Sí, con Z-index, dándole a ese header, vos lo que vas a lograr justamente es eso, que se vea por encima de cualquier otro. Y funciona siempre, lo que me había faltado a mí, obviamente, era que tenemos que darle algún tipo de posicionamiento. Si no le damos posicionamiento, no va a funcionar Z-index. ¿Se entiende? Sí, profe, le hago una consulta. ¿Por qué puso 999-777? Porque el 999 es el más alto de todos, básicamente. Y 777, yo le indiqué que este es el principal y este es el secundario. Podría haber puesto 9998, por ejemplo. Siempre el que yo quiero que esté arriba tiene que ser el superior de todos. Y después voy colocando el resto. Bien, eso es lo que hace justamente la propiedad Z-index. Y es importante, yo en este caso, digamos, también, 999, pero se puede utilizar, digamos, el que ustedes consideren, siempre que sea el mayor a todo, digamos. Porque cada vez que yo use Z-index, voy a estar ordenándolos de forma diferente. Y tengo que crearle alguna position. O sea, no puede ser static, tiene que tener justamente alguna position y por eso no funciona. En caso, digamos, que nosotros no coloquemos algún tipo Z-index, está automáticamente ordenado de forma, digamos, como vamos colocando en el código, está en automático, y cuando yo coloco justamente un número, es que le voy a dar un valor y lo voy ordenando, tanto de mayor a menor. Bien. Eso sería Z-index. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no queda claro del todo? ¿Venimos bien? Perfecto. Bueno, esto antes de pasar a responsive, de meternos, digamos, justamente en lo que es todo diseño responsivo y adaptable, vamos a ver esto que justamente nos puede llegar a ayudar en algunos casos muy puntuales, que es que ciertas líneas de código para estilo, puede pasar, digamos, que justamente no la podemos visualizar como nosotros lo pensamos o nosotros lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque algunos navegadores tienen ciertas reglas muy puntuales y nos pueden afectar justamente la hoja de estilo. Yo no recuerdo exactamente, creo que Julián había tenido... querías darle justamente texto, text stroke, a lo que es justamente algún div, a la tipografía, darle trazo. Es decir, bueno, la tipografía tiene un color y yo con text stroke le doy un estilo. Por ejemplo, así. Tengo este H1. Vamos a H1. Por ejemplo, vamos a... Yo guardo. Ahí está. Le estoy dando justamente color. Vamos a sacarle un poco este margin top. Bien. Ahora, si yo quisiese justamente agregarle trazo, como quería hacer Julián en su momento, la declarativa, digamos, que tengo que utilizar es textstroke. Pero ¿qué pasa con textstroke? Yo tengo que utilizarla mediante WebKit. Bueno, acá me está indicando que no la puedo utilizar. ¿Por qué? Vamos a probar. Vamos a probar con...
Ahí. Y vamos a sacarle a este el color. Perdón, en realidad WebKit Stroke es el uso que tengo que darles. Bien, ahí está. Ven, yo lo que le puedo dar justamente es trazo. Es horrible, básicamente, no sé por qué lo usaría, pero yo puedo darle trazo justamente, no solamente puedo darle color, sino también puedo darle trazo. ¿Qué pasa, digamos? Para poder justamente mostrarlo correctamente, ¿qué tuve que colocar? WebKit antes. La regla, digamos, es TextStroke, básicamente, pero en realidad yo lo que hice, tuve que colocarle es WebKit TextStroke. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando Chrome, si no agregaba eso, no se hubiera mostrado de forma correcta, no lo hubiera interpretado de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que utilizar justamente algunos prefijos muy puntuales justamente para eso, para que se aplique en determinado, para que se aplique y se muestre correctamente en algún determinado navegador. Son muy puntuales, no es algo justamente, sea algo que siempre tenemos que utilizar, pero puede pasar que tengamos que recurrir a estos tipos de prefijos. Por ejemplo, primero, para Firefox, para que se vea correctamente en Firefox, Moz. Guión, Moz, guión. Después para Safari y Chrome, especialmente para Chrome, digamos, yo personalmente, digamos, Apple 0, pero especialmente para Chrome, ustedes van a tener que utilizar justamente WebKit. Porque si no, si yo colocase solamente TextStroke, no se mostraría. Y ahí directamente me tira una advertencia. TextShout, no es todo. TextShout no es, TextShout es la forma. Perdón, la sombra, no la forma. Si yo hago clic acá, guardo, ni siquiera me va a seguir tirando el error, y si yo actualizo, lo pierdo. ¿Por qué? Porque justamente estoy en Chrome y no le estoy colocando el WebKit antes. Entonces, es por eso que en algunos casos va a pasar que de repente, y ustedes de una buena práctica, de repente, tener dos navegadores para probar siempre el código. Chrome, Firefox, Opera y Chrome. Firefox y Opera, por ejemplo. Para justamente ver cómo se visualiza. Porque puede pasar que de repente, puntualmente, algo no se vea bien en un navegador y en el otro sí. ¿Por qué? Porque nos falta esto. Estos prefijos que básicamente nos van a salvar las papas. O para Opera, KTML para Conqueror digamos desde Linux, MS para Internet Explorer, que prácticamente no se utiliza ya, Chrome, puntualmente el Chrome, no es tan utilizado, sino en realidad necesitan hacer justamente con WebKit. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿Se entendió todo hasta ahora? Fuerte y claro. Excelente, bien. Bueno, ahora sí entramos a Responsive. Rocío, te doy paso así, lo mostrás antes de que hagamos la parte práctica, perdón, la parte teórica, mostralo, así, Dale. así lo pueden visualizar bien. A ver. Khalil, faltan 20 minutos para comer, así que tranquilo. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, la idea, digamos, del responsive es que ustedes hagan su aplicación útil en diferentes dispositivos. Entonces, lo que yo le decía que está bueno pensarlo primero en mobile, digamos, para después, cuando uno crea el código, solamente le va a tener que ir agregando cosas a medida que se expande. Y hay algunas reglas que se van a ir pisando, entonces no hace falta escribirlas dos veces. La idea más o menos, esta es como la base de un proyecto, todavía no tiene interacciones, digamos, dinámicas, pero bueno, la idea es que es una tienda y en la parte de los productos, ya para mobile, acá como dijo Adri, tiene el menú hamburguesa, que la idea es que al ser tan pequeñito, no tener todo el menú así, porque si no quedaría todo amuchado.
Acá sería para tablets, ya 2 productos, y después si no, la versión de escritorio, que entran más, serían 4. Entonces la idea es que ustedes en sus e-commerce, que van a estar trabajando en el proyecto, logren hacer esto. Ustedes pueden tener esto, por ejemplo, como un carrusel, pueden armarlo como ustedes quieran, pero la idea es que lleguen a poder tener estos efectos en su página. No mucho más que eso. Todavía no, no les puedo mostrar mucho porque no tiene nada, pero bueno, por ejemplo, esto que estaba hablando del hover, sería esto, vos apretás, o sea, no lo apretás, solo pasás y algo pasa, digamos, pasás el mouse por encima y algo pasa. Eso también ustedes pueden poner ese efecto en lo que ustedes quieran. No sé, si uno pasa por el inicio o productos, por ejemplo, y que se te abra acá un menú que diga categorías, todos los productos, no sé, algo así, digamos. Ustedes lo van a ir pensando y lo pueden ir relacionando con páginas que conocen y tratar de ir copiando eso. Bueno, nada, tratar de ir copiando eso para sus proyectos, digamos. Pero bueno, la idea es que vean cómo va cambiando todo. Acá, por ejemplo, yo puse en el medio el loguito, pero acá ya se expande y se va al costado y aparece el menú. Igual que acá abajo, creo que el footer era diferente. Ahí tiene como el mapita y después cuando está pequeñito solamente desaparece el mapa y aparecen las redes sociales y para suscribirse. Y bueno, es una pequeña muestra para que puedan dimensionar, digamos, la idea de lo teórico que estamos dando ahora para que ustedes lo puedan poner en sus proyectos. Buenísimo. Gracias, Rocío. Esa sería la idea y es lo que van a tener que hacer ustedes al final. Al final van a tener que justamente trabajar algo en ese sentido. Armar algo con esa idea. Un e-commerce, por eso, digamos, al principio decíamos, bueno, el trabajo integrador tiene carga de productos, tiene un link de producto, carga de productos, bueno, porque ustedes justamente al final de todo van a tener que entregar algo similar. Algo similar. Y ustedes me dicen, está re bueno, yo no voy a llegar a eso, van a llegar. No se preocupen, van a llegar, van a estar aprendiendo justamente para poder alcanzar eso y armar un diseño muy, muy bonito. La de Nintendo, sí, la de Nintendo. Ya podemos ver todo lo que están... No, te falta. No, estás acelerado. Falta, pero bueno, llega. Bien, diseño responsive. Básicamente, responsive, una vez que ustedes escuchen esto, va a ser siempre sinónimo de adaptable. Esa funcionalidad que tienen los sitios. Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, y antes, les hablo hace 10, 12 años atrás, los sitios eran mucho más toscos, estaban armados en HTML, incipientemente, digamos, jQuery, Flash, muchísimos en Flash, algo realmente horrible. Y cuando fui a justamente una charla y de repente les mostraron lo que era un sitio adaptable, wow, era increíble. Tomar justamente un sitio que se adaptara, cuando lo llevamos con el mouse, era algo ciencia ficción prácticamente. Hoy es algo muy común, y es el estándar que ustedes tienen que trabajar justamente, y por eso es tan importante, y por eso tendemos a todo, al código. El código que vamos a estar aprendiendo a partir de ahora justamente tiende a eso, a responsive. Sinónimo de justamente adaptable. Mi sitio se tiene que ver bien, un solo sitio, no tengo que armar una versión para escritorio, otra para móviles, otra para tablet. No, tiene que ser uno solo, también es una buena práctica SEO, y que justamente se pueda visualizar bien desde cualquier dispositivo. Eso es responsive, básicamente. Bien. La idea, como lo mencioné ahí, es redimensionar y organizar los elementos de forma que se adapten al ancho de pantalla. Y este es el primer concepto principal que vamos a aprender, porque más allá, digamos, de que nosotros utilicemos los media queries, y los media queries son importantísimos, y después vamos a ver qué son específicamente, lo primero es algo que ya tenemos, que justamente en la declarativa DocType está presente. Es esto. Esta etiqueta meta, esto lo que me está diciendo básicamente es que nosotros vamos a insertar una etiqueta meta que es el viewport, y lo que hace básicamente el content es
with device width, o sea, adaptar todos los elementos al ancho justamente del dispositivo desde el cual es visualizado. Este es el principal elemento, no lo alcanza con esto. Tenemos que empezar a después tocar muchas cosas más. Pero esto lo que me va a indicar, y que está justamente en la declarativa doctype, es que siempre todos los elementos, a menos que de repente yo le dé un valor absoluto, todos los elementos se van a adaptar al dispositivo en el cual está. Esto es lo primero justamente que tenemos que configurar, que en realidad, digamos, viene ya prácticamente configurado. Después tiene otra línea más que dice Initial Scale 1. Initial Scale básicamente es la escala de zoom. En este caso, digamos, lo que estoy indicando es que 1.0 no tiene zoom, básicamente. Si yo, por ejemplo, le colocase 2.0, estaré colocando un poco de zoom, lo cual no es recomendable. Si ustedes lo quieren hacer, se puede hacer, pero no es recomendable. Lo normal es esto, metan en viewport y que se adapte al contenido del dispositivo, y finalmente que la escala justamente sea 1, sea de inicio. Bien. Pero antes de eso, vamos a retomar algo que ya había mencionado Rocío, que es que existen dos formas bajo las cuales podemos trabajar response. La primera es la estándar, la que me gusta a mí, la que me siento recómodo, que es, armo el diseño en escritorio y después lo adapto para móviles. Eso. Esa es la forma estándar, la que, como decía, me gusta a mí. Creo que la gran mayoría, un porcentaje importante de los sitios están armados de esa manera. Muchos empiezan a decir que en realidad no es la ideal, no es la mejor de todas. Pero bueno, a mí personalmente, digamos, diseñar exclusivamente empezando para móviles me cuesta bastante, entonces por eso justamente prefiero tomar primero lo que es escritorio y después justamente empezar a retocar para móviles. Casi siempre hago eso. Cada vez que le digo al cliente, bien, le hago una primera entrega, perfecto, visualizarlo en el escritorio. La parte de móviles la vamos a adaptar al final. No es lo ideal, sí, pensándolo, digamos, como lo vamos a exponer, pero bueno, también uno justamente viene con ciertos preconceptos y, de cierta forma, logra metodologías de trabajo que justamente agilicen mucho el trabajo de cada uno. Pero bueno, esta idea sería esa. Maqueto el escritorio y después adapto para móviles. En cambio, la segunda metodología que podemos encontrar es lo que se llama Mobile First. O sea, diseñar y maquetar para móviles y después justamente empezar a pensar, digamos, para el escritorio. Porque el escritorio es mucho más simple, es mucho más adaptable. Y no solamente por eso, ¿por qué? Porque el tráfico actual de un sitio, en su gran mayoría, es de móviles. Ustedes van a empezar justamente a ver, y cuando vean, cuando conozcan un poco, si nosotros llegamos, vamos a ver lo que es Analytics, lo que es Google Analytics, que es una herramienta fabulosa para medir tráfico en un sitio y conocer los visitantes de un sitio. Van a ver que el tráfico principal de los visitantes van a ver de un 80% móviles. 80%. El 20% restante siempre escritorio. Y el tráfico de hoy de tablets es prácticamente nulo, prácticamente marginal. Estamos hablando de un 2, un 3%, un 1%. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabiendo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en móviles. Vamos a tener que pensar el maquetado, primero en móviles y después para escritorio. Porque el tráfico principal va a venir desde ahí. Lo más importante, el tráfico que nos va a importar y que va a definir justamente el éxito de nuestro sitio, va a venir desde móviles. Incluso para también lo que sería tiendas. Para tiendas, la gran mayoría directamente va, ¿qué hacemos? Vamos a entrar a una tienda y compramos directamente desde el celular. No lo pensamos, digamos, desde el escritorio. Si tenemos que comprar algo, estamos tirados en la cama, queremos comprar algo, vamos del celular y compramos desde ahí. No nos paramos, buscamos en el notebook. No, compramos directamente desde el celular. Entonces, por eso el diseño mobile first es tan importante. Fíjense, digamos, también, tiene justamente sus ventajas más allá, digamos, de esto. Cuando justamente nosotros maquetamos exclusivamente para lo que sería móviles, perdón, al revés, maquetamos para escritorio y directamente empezamos a pensarlo después para móviles, ¿qué pasa? Primero, carga todos los recursos para justamente una pantalla grande. Para una pantalla grande que sería la del escritorio, la de una PC, un monitor,
o si no también desde una notebook. Y después, justamente, carga todos los recursos que están pensados para una pantalla pequeña. En cambio, si nosotros maquetamos para móviles, lo que hacemos es optimizar todo. Optimizar todo, y también podemos incluso hasta optimizar la velocidad de carga, porque quizás podamos usar menos recursos que los que utilizamos para escritorios. Perdón. Entonces, esto, por eso es tan importante, y por eso muchos hablan, digamos, de directamente, trabajan como, lo ideal es trabajar con mobile first. Es una forma, es la más recomendable, también a mí personalmente me cuesta. Yo aprendí a la vieja usanza, entonces quizás me cuesta un poco, y por eso, digamos, siempre trabajo primero con escritorio y después con móvil. A ustedes quizás que empiezan y arrancan desde cero, ahora les va a servir empezar con mobile first y después directamente pasar a lo que sería, digamos, escritorio. Bien. Y una forma, digamos, también que podemos ver es que podemos utilizar para simular, justamente cuando de repente no podemos hacerlo desde un celular. ¿Qué podemos? Podemos utilizar justamente esto. Esta funcionalidad del inspeccionador lo que hace básicamente es simularnos distintos dispositivos. Es decir, bueno, el Samsung A51 a 71 tiene este tamaño. Tiene un ancho completo de 412 píxeles, y después yo puedo justamente manejar el alto. Lo que sería el iPhone, incluso más pequeño, 390. Y había incluso un iPhone, que no me acuerdo cuál era, que incluso era más chico, 380. Más pequeño, digamos, en términos de ancho. 375, miren. El SE, no sé sinceramente cuál modelo es, 375 de ancho, básicamente. Entonces, es muy, muy puntual, y nos permite esta funcionalidad. Acomodo, y lo puedo ver en distintos dispositivos. 360 de ese 8 que ya no se deben utilizar. Pero bueno, como les decía, esto me sirve mucho para eso, para ver exactamente cómo voy armando justamente, y simularlo dentro de lo que sería una notebook o una PC. Bien. Y ahora sí, la etiqueta viewport. Que la etiqueta viewport, que es el metaname, que justamente va incluido dentro del doctype, es justamente el área visual. Lo que nosotros vamos a ver en pantalla, concretamente. Eso sería justamente la etiqueta, lo que controla la etiqueta viewport, y nosotros tenemos que declararla siempre en el header. No tenemos que hacerlo directamente porque ya viene ahora. Pero si en algún caso ustedes se encuentran con que falta, van a tener que sí o sí agregarla. ¿Cómo es la sintaxis? Metaname viewport, content with device. En este caso no está, por ejemplo, presente el initial scale. No está. No es necesario, digamos, que esté, pero es recomendable agregarlo. Puntualmente este ejemplo no lo utiliza, pero sí, siempre es recomendable agregarlo. Como les mencionaba, ¿qué tenemos que hacer? Es el nombre, declarar justamente cuál es el nombre, que declaramos que esa etiqueta hace referencia a esto, al área de trabajo en el cual tenemos, al área visual, y que justamente se adapte al tamaño del dispositivo. Esto ya me asegura, digamos, que justamente los elementos siempre se van a acomodar a lo que la pantalla esté teniendo. Si yo lo estoy viendo desde un escritorio, perfecto, se va a ver a un tamaño y van a tener ese tamaño. Y si yo lo que hago es mirarlo, por ejemplo, en una tablet, perfecto, se va a adaptar a una tablet. Entonces, por eso cuando yo uso, por ejemplo, si yo tuviese acá, por ejemplo, no tengo declarado el ancho, pero si yo quisiese declarar para esta caja y esta caja el ancho, si yo lo declaro, por ejemplo, digamos, con, por ejemplo, width 1200, ¿qué va a pasar, digamos? En el escritorio se va a ver justamente, vamos a hacerlo. 1200 píxeles. ¿Ven? Ahí se achicó, digamos, puntualmente. Pero ¿qué pasa, digamos? Si yo lo llevo a esto, me hace scroll. ¿Por qué? Porque yo le di justamente un valor absoluto de 1200 píxeles. No hice nada con el otro. No hice nada. No lo toqué. Pero se adaptó perfectamente.
Entonces, si yo hago esto justamente y borro nuevamente esto, no lo declaro, guardo, actualizo, ¿ven? El div toma justamente el parámetro que yo le declaré, la metaname, y se adapta. With device with, o sea, está adaptándose justamente al formato del elemento. Esto, como les decía, no alcanza exclusivamente para lo que es responsive. Vamos a tener que hacer uso de los media queries. Pero es el primer paso, el paso fundamental. Y si esto falta, va a fallar. Sí, exactamente. Es muy recomendable utilizar porcentajes. La parte más responsive y más adaptable, exactamente. Bien. Este es el primer paso que tenemos que nosotros dar justamente, y es fundamental. La etiqueta viewport. Bien. Y vamos a dejar acá. Vamos a retomar justamente, exactamente acá, estamos arrancando responsive, así que vamos a retomar la etiqueta viewport, y la vamos a retomar la clase que viene, el martes que viene, que vamos a ya directamente también pasar a esto. Los media queries, que son justamente una de las mejores cositas que vamos a tener que ver. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no quedó claro, algo que quieran repasar antes del final? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? Todo bien. Todo bien. ¿Aconsejan, profe, que, por ejemplo, veamos algún tutorial o algo para la clase que viene de cómo arrancar con el mobile first? No, porque básicamente vamos a ver desde cero. Así que no se preocupen en ese sentido. Si lo quieren ver, para adelante. Si les interesa, tienen esa curiosidad, para adelante. Ok. Bien. Así que bueno, chicos, recuerden, el martes que viene es la entrega. En realidad lo van a entregar antes de la clase y nosotros lo vamos a ver y lo vamos a corregir luego. Así que cualquier cosita, cualquier duda, vayan consultando, vayan adelantándose, ya terminen sus trabajos y hagan la entrega. Y bueno, la clase que viene, como les decía, vamos a retomar el inicio de responsive. Así que bueno. Buenas Nos noches. despedimos Y nos vemos el martes. buenas noches. Chao, Y buenas ahora noches. sí es hora de comer, Kalim. Buenas noches. Chao. Chao.